Fabi, mi hijo se mete absolutamente todo a la boca. Y cuando te digo es todo. Y ya realmente no tiene edad para estar haciendo esto porque no es un bebé, ya tiene más de 3 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué es esto? Si este es tu caso, yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video para que puedas entender el por qué y qué vas a hacer tú en casa para poder ayudar a tu pequeño a bajar la intensidad o quizás a eliminar esta conducta que nos molesta tanto. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y encender las notificaciones, darle a la campanita para que puedas ver muchísimos videos gratis con información valiosísima que va a ser muy importante para ti y tu familia. Bueno, tenemos que entender, número 1, como la causa. ¿Por qué mi hijo puede estar metiéndose todo a la boca? Puede que, no lo sabemos, que en ese estado exploratorio en el que el niño lo tuvo que haber hecho cuando pequeño, no lo hizo y ahora lo está haciendo. Porque recuérdense que cuando nosotros nos metemos objetos a la boca es lo que nos da esa ventana al mundo de conocer el objeto, si es duro, qué tamaño tiene. Entonces por eso los bebés se meten las cosas a la boca de forma de explorar y es completamente normal, parte del desarrollo. Hay niños que no lo hicieron a su tiempo y quizás lo están haciendo en este momento, ya de más grandecitos. Puede también que el niño tenga mucha ansiedad y su manera de cómo lidiar con este tipo de emoción es metiéndose objetos a la boca, incluyendo también las uñas, el cuello de la camisa, el pelo, ¿ok? Por un tema de ansiedad. Por otra parte, también existe la posibilidad de que sea un tema sensorial, que es lo que a mí más me apasiona hablar. ¿Qué es esto de mi hijo se mete cosas por un tema sensorial? Hay muchos niños que buscan tener esa calma con, bien sea el sistema oral, que es la boca en este caso, o el sistema propioceptivo, que es todo lo que tiene que ver con fuerza. Entonces, meterme cosas que generen que yo pueda estimular todo lo que es la parte de la mandíbula, me va a mí a traer calma. No sé si te ha pasado, a mí me pasó que comía muchísimo chicle, masticaba chicle porque me di cuenta que mi manera de bajar un poco mi ansiedad y buscar un poco de calma era masticando chicle. Entonces muchos niños obviamente no tienen como esa facilidad de poder masticar chicle y mastican cualquier otra cosa, los dedos, la camisa, el pelo, para tratar de buscar ellos mismos autorregulación y autocalma. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, número 1, echar para atrás para saber si tu niño de pequeño se metió las cosas a la boca o tú continuamente, no te metas esto a la boca, no te metas los dedos, no te metas el juguete, no te metas... Le bloqueaste ese hito del desarrollo que era sumamente importante. Hay que tratar de acordarte qué pasó, porque a lo mejor lo está haciendo ahorita. Tienes que hablar con un psicólogo en caso de que notes que el niño tiene y sufre ansiedad, que ese tema ya a mí no me compete. Y si es un tema sensorial, lo que tú tienes que hacer es, vamos a darle bastante estímulo, tanto oral como propioceptivo, para ver si hay un cambio. Otra cosa que yo quiero que tú logres es anotar o estar pendiente de a qué hora lo hace, qué día lo hace más. De pronto, mira, Fabi, lo hace más cuando llega del colegio o cuando vamos a ir a una fiesta, o en la tarde, o en la mañana, a media mañana. Es muy importante porque eso nos va a dar nosotros data de qué es o cuáles son esos disparadores que hace que se le, digamos, aumente más esa necesidad de meterse cosas. Entonces, mi sugerencia número 1, pueden comenzar, si el niño lo tolera, a cambiar el cepillo de dientes
de uno normal a un eléctrico. ¿Por qué? Porque eso le da más input, le da más sensación a la parte oral y como vibra también estimula ese sistema propioceptivo. Ustedes mismos también pueden hacerle masajes en los cachetes, ponerle presión así en la cabeza, como tratar de dejarle saber a toda esta área de que ha sido estimulada. Por otro lado, a mí me gusta muchísimo incorporar comidas crujientes como los pretzels o las granolas, cosas crunchy, crujientes que puedan hacer que el niño tenga más estímulo en la parte oral y no requiera tanto autoestimularse de forma inadecuada. Me gusta también que los niños puedan ir al parque, tener ese tipo de movimiento, montarse en las barras, aquí le decimos los monkey bars, pero son las barras, guindarse, jalarse por una cuerda, tirarse por el tobogán. Tener este tipo de estímulos lo va a ayudar a crear esa descarga en el cuerpo y tratar en la medida de lo posible de ver si esa conducta disminuye. Así que bueno, ahí tienen un par de herramientas que estoy muy segura que les va a servir. Pruébenla, déjenme aquí en la sección de los comentarios cualquier pregunta, duda, interrogante que puedan tener y no se olviden de compartir este video con quien más lo necesite y nos vemos en los próximos.